Nunca imaginé que la muerte de mi abuela revelaría tanta crueldad escondida bajo la superficie de mi familia. Aquel día gris de noviembre, mientras el notario leía su testamento en aquel despacho con olor a madera antigua y papeles, sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi hermana, Lucía, heredó un moderno apartamento de 3 habitaciones en pleno centro de Madrid, con techos altos, suelos de madera y un balcón que capturaba el sol de la mañana. A mí, en cambio, me entregaron las llaves de una cabaña destartalada en medio de la nada, en un pequeño pueblo de Asturias que no había visitado desde que tenía 12 años. Recuerdo el silencio incómodo que siguió mientras Lucía intentaba disimular su sonrisa. Siempre habíamos sido cercanas, o eso creía yo. Crecimos compartiendo habitación, secretos y sueños. Pero la vida adulta nos había distanciado. Ella se convirtió en una exitosa arquitecta, mientras yo elegí ser maestra en un colegio público. Decisiones que nunca parecieron importantes hasta ese momento, cuando quedaron expuestas como si fueran declaraciones de valor. Mi marido, Javier, estaba furioso cuando regresamos a casa. No veía la herencia como un gesto de una abuela querida, sino como un insulto financiero. Siempre favoreció a tu hermana, escupió esa noche, golpeando los armarios de la cocina mientras yo permanecía en silencio, aferrada a la carta que la abuela había dejado junto con las llaves. Su enfado no era nuevo para mí, pero esta vez tenía peso. Me dijo que me fuera, que no quería desperdiciar su vida jugando a ser pobre en el campo. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Elena?, gritó, paseándose por nuestro pequeño piso de alquiler en las afueras de Madrid. Tu hermana puede vender ese apartamento mañana mismo y tener suficiente dinero para comprarse otro y vivir sin preocupaciones durante años. ¿Y nosotros qué? ¿Una cabaña ruinosa que costaría más arreglar que lo que vale? No respondí. No tenía fuerzas para explicarle que, de alguna manera, aquella decisión de mi abuela me dolía más por lo que significaba que por el valor material. Era como si ella también hubiera creído que yo valía menos, que merecía menos. Esa noche, mientras Javier dormía, saqué las viejas fotografías que guardaba en una caja bajo la cama, fotos de veranos en aquella casa de campo, con mi abuela enseñándome a hacer pan, a reconocer las hierbas del jardín, a escuchar el canto de los pájaros. En cada imagen, mi sonrisa era más grande que la de Lucía, quien siempre parecía impaciente por volver a la ciudad. La mañana siguiente, Javier no estaba cuando desperté. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Necesito tiempo para pensar. Quizás tú también. No era una ruptura definitiva, pero se sentía como tal. Su ausencia llenó el apartamento de un silencio que hacía eco en mis pensamientos. Pasé 3 días intentando contactar con Lucía. No respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Finalmente, me presenté en su oficina. Me recibió con una sonrisa tensa, como si fuera una cliente difícil. Elena, estoy en medio de una reunión importante, dijo, mirando su reloj. Solo quiero entender por qué la abuela hizo esto. Respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Siempre fuiste tú la que decía que odiabas ese pueblo, que nunca volverías. Lucía suspiró. Miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Mira, no sé por qué lo hizo, ¿vale? Quizás pensó que tú valorarías más ese lugar. O quizás simplemente no se dio cuenta del valor de cada propiedad. Era mayor, Elena. Sabes que no es eso, insistí. La abuela siempre fue lúcida hasta el final. Esto fue una decisión consciente. ¿Y qué quieres que haga? Su voz se endureció. ¿Que rechace el apartamento? ¿Que lo compartamos? Ya somos adultas, Elena. La vida no siempre es justa. Salí de su oficina con una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. Mi hermana, mi propia sangre, había elegido el dinero sobre nuestra relación sin pestañear. Cuando volví a casa, Javier había regresado para recoger más ropa. Me miró con una mezcla de lástima y frustración. Me voy a quedar con mis padres un tiempo, anunció. Esto no funciona, Elena. Llevamos años postergando decisiones importantes porque nunca tenemos suficiente dinero. Y ahora, cuando por fin teníamos una oportunidad... ¿Una oportunidad? Interrumpí. ¿Eso era mi abuela para ti? ¿Una oportunidad financiera? No distorsiones mis palabras. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lo sabía. Para Javier, la vida era una serie de escalones que había que subir. Un mejor trabajo,
un mejor coche, una mejor casa. Yo nunca había compartido esa visión, pero había intentado acomodarme a ella por amor. «Quizás deberías ir a ver esa cabaña», dijo finalmente, con tono más suave. «Tal vez puedas venderla a algún extranjero que busque una casa de vacaciones». Esa noche, después de que se fuera, tomé una decisión. Llené una maleta con lo esencial, vacié nuestra pequeña cuenta de ahorros y metí todo en mi viejo Seat Ibiza. No le dejé una nota a Javier. No sabía qué decirle. ¿Que lo sentía? ¿Que tenía razón? ¿Que me había cansado de sentirme insuficiente? Conduje sin parar, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No sabía si me dirigía hacia un nuevo comienzo o hacia el colapso de todo lo que me quedaba. Solo tenía un coche, unos cientos de euros, y el vago recuerdo de una casa rodeada de campos y silencio. La carretera se extendía ante mí como una pregunta sin respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la decisión era completamente mía. Después de casi 6 horas de viaje, llegué al pequeño pueblo de Robledo. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Me detuve en la plaza principal para preguntar por direcciones exactas, pues mis recuerdos infantiles no eran suficientes para guiarme. Un anciano sentado en un banco de piedra me miró con curiosidad. ¿La casa de doña Carmen? Claro que sí. Es la del camino de los abedules, pasando el puente de piedra. Sus ojos se iluminaron al reconocer mi apellido. Tú debes ser la nieta, la pequeña. Te recuerdo correteando por estas calles hace muchos veranos. Seguí sus indicaciones por un camino cada vez más estrecho y empinado. Los árboles formaban un túnel natural sobre la carretera, y cuando finalmente apareció ante mí, apenas pude reconocerla. La maleza devoraba los escalones de entrada, la pintura se desprendía como papel viejo, y las ventanas, turbias y rotas, parecían mirarme con decepción. Mis botas crujieron sobre la grava mientras bajaba del coche, y por un momento me sentí como una intrusa en un lugar que una vez perteneció a veranos de infancia y a las manos cálidas de mi abuela. La llave oxidada necesitó varios intentos antes de ceder. La puerta se abrió con un gemido, revelando un interior sumido en penumbras. El polvo lo cubría todo como una manta gris. El aire era denso con el olor a humedad y tiempo detenido. Pero bajo todo eso, podía ver rastros de ella. Las cortinas florales azules que tanto amaba, las tazas de té todavía colgadas en los ganchos de la pared, la fotografía agrietada de su boda apoyada en la repisa de la chimenea. Recorrí lentamente cada habitación, descubriendo la magnitud del abandono. La cocina, donde mi abuela preparaba aquellas tortillas de patata que me hacían cerrar los ojos de placer, ahora era un espacio triste con azulejos rotos y un grifo que goteaba sobre un fregadero manchado. La escalera que conducía al piso superior crujía peligrosamente bajo mi peso. Arriba, las 2 pequeñas habitaciones tenían los colchones desnudos, con manchas de humedad en las paredes y telarañas en las esquinas. Regresé a la sala principal y toqué el pasamanos, recordando cómo ella solía decir: «Hasta la casa más pequeña tiene alma, si te preocupas por escucharla». Me pregunté si esta casa todavía tenía alma o si había muerto junto con mi abuela. Sin electricidad ni agua corriente, me acomodé como pude. Encontré algunas velas viejas en un cajón y las encendí, creando un pequeño círculo de luz dorada. Intenté encender la chimenea, pero la leña estaba húmeda y el tiro obstruido. Pasé la primera noche en un saco de dormir, acurrucada cerca de aquella chimenea que se negaba a arder, escuchando los sonidos desconocidos de la noche rural, el ulular de un búho, el crujir de las ramas, el susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Extrañamente, dormí profundamente, con más paz de la que había sentido en años, como si las paredes me estuvieran abrazando, como si mi abuela hubiera esperado para darme este silencio como un regalo que la ciudad nunca podría ofrecer. Al amanecer, fui despertada por el canto de los pájaros y la luz que se filtraba a través de las persianas rotas. Salí al jardín trasero, ahora convertido en una pequeña selva. El rocío brillaba sobre las hierbas altas, y la montaña se alzaba majestuosa en el horizonte. Respiré profundamente, sintiendo cómo el aire limpio llenaba mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchaba el ruido constante de coches, ni sentía la prisa habitual de las mañanas en Madrid. Mi móvil no tenía señal, lo que significaba un aislamiento total.
Una parte de mí se alarmó ante la idea de estar incomunicada, pero otra parte, una que no reconocía del todo, se sintió liberada. Nadie podía alcanzarme aquí. Ni Javier con sus reproches, ni Lucía con su indiferencia, ni los problemas que había dejado atrás. Decidí que lo primero era hacer la casa habitable. Caminé hasta el pueblo, donde encontré una pequeña tienda que parecía vender de todo. El hombre tras el mostrador, de unos 60 años, me saludó con familiaridad. «Tú debes ser Elena, la nieta de Carmen», dijo, extendiendo su mano. «Soy Tomás. Tu abuela era mi vecina y buena amiga. Lamento mucho su pérdida». Algo en su mirada sincera me hizo sentir repentinamente cerca de las lágrimas. No había llorado propiamente la muerte de mi abuela, ocupada como estaba con los trámites, el testamento y los problemas con Javier. «Gracias», murmuré. «Estoy intentando arreglar la casa. Necesito algunas cosas básicas». «Claro, claro», asintió Tomás. «Pero primero, ¿has desayunado?» «Mi mujer acaba de hacer churros». Así fue como me encontré sentada en la cocina de unos desconocidos que me trataban como familia, comiendo churros recién hechos y bebiendo chocolate caliente. María, la esposa de Tomás, hablaba sin parar sobre mi abuela, sobre cómo ayudaba a todos en el pueblo, sobre su huerto que daba los mejores tomates de la comarca, sobre cómo enseñaba a leer a los niños bajo el gran roble detrás de la casa. «Tu abuela era el corazón de este pueblo», dijo María, sirviéndome más chocolate. «Cuando se fue a Madrid a cuidar de tu abuelo enfermo, todos lo sentimos mucho. Y luego, cuando volvió sola años después, bueno, nunca fue la misma, pero siempre mantuvo esa fuerza, esa dignidad. Me di cuenta de cuánto desconocía de la vida de mi abuela. Para mí, siempre había sido la mujer que nos visitaba en Navidad, que nos traía regalos hechos a mano, que contaba historias de un pueblo que parecía sacado de un cuento. Nunca la había visto como una persona con su propia historia, con amigos, con un lugar en el mundo más allá de ser mi abuela. Regresé a la casa con provisiones, herramientas prestadas y una nueva perspectiva. Pasé el día limpiando, barriendo telarañas, sacudiendo polvo. Cada objeto que tocaba parecía contar una historia. Un dedal de plata, una colección de botones de diferentes colores y tamaños, libros con las páginas amarillentas pero cuidadosamente conservados. En un cajón encontré cartas atadas con una cinta azul descolorida. No me atreví a leerlas, sintiéndome como una intrusa en la intimidad de mi abuela. Las dejé donde estaban, prometiéndome que algún día, cuando estuviera lista, las leería con el respeto que merecían. Esa noche, logré hacer funcionar la vieja estufa de leña. Me senté frente a ella, mirando las llamas danzar, envuelta en una manta que olía a lavanda y a tiempos pasados. No tenía electricidad, ni agua caliente, ni internet. No tenía idea de qué haría mañana, ni la semana siguiente, ni en un mes. No sabía si Javier me estaría buscando o si ya habría decidido que nuestro matrimonio había terminado. No sabía si tenía sentido intentar reconstruir esta casa, o si debería venderla como él había sugerido. Lo único que sabía con certeza es que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin ese peso en el pecho que me había acompañado durante años. El silencio ya no me asustaba. La soledad no me parecía un castigo, sino una oportunidad para escucharme a mí misma. Me dormí pensando en mi abuela, imaginándola joven, viviendo en esta misma casa, enfrentando sus propios desafíos. Había sentido alguna vez esta misma incertidumbre, este mismo miedo mezclado con una extraña esperanza. Soñé con ella esa noche, no como la anciana frágil que conocí en sus últimos años, sino como una mujer fuerte, de manos ásperas y sonrisa suave, diciéndome que las mejores cosas de la vida a menudo comienzan con lo que parece una pérdida. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no había sentido en años. Esta casa, este lugar que parecía un castigo cuando lo heredé, ahora se presentaba ante mí como un lienzo en blanco. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero por primera vez, eso no me aterrorizaba. Estaba lista para descubrirlo, un día a la vez, una habitación a la vez, un recuerdo a la vez. Durante las semanas siguientes, comencé a restaurar la casa, no por obligación, sino por instinto. Con cada telaraña que limpiaba, descubría fragmentos de ella, cartas escondidas detrás de cajones, viejas recetas escritas con mano temblorosa,
flores prensadas entre páginas de libros. Era como si hubiera dejado un rastro para que yo lo siguiera, una silenciosa confirmación de que no había sido olvidada. Los primeros días fueron los más duros. Mis manos, acostumbradas a sostener tizas y libros de texto, ahora se llenaban de ampollas por el uso de herramientas que apenas sabía manejar. Aprendí a reparar goteras, a arreglar cerraduras oxidadas, a lijar madera vieja. Cada noche caía rendida sobre el colchón que había limpiado y colocado en la habitación más pequeña, la que tenía una ventana orientada hacia el amanecer. Tomás y María se convirtieron en mis guías. Él me enseñó a usar un martillo correctamente, a distinguir los diferentes tipos de madera, a reparar las tuberías que finalmente me permitieron tener agua corriente. Ella me mostró dónde encontrar las mejores hierbas silvestres, cómo conservar alimentos sin refrigerador, cómo encender el fuego de manera que durara toda la noche. Tu abuela hacía todo esto sola, ¿sabes?, comentó Tomás una tarde, mientras me ayudaba a reparar el tejado. Decía que cada arreglo era una forma de honrar a la casa por protegerla. Esas palabras resonaron en mí. Comencé a ver cada tarea no como una carga, sino como un acto de gratitud hacia este refugio que ahora me cobijaba, hacia mi abuela, que de alguna manera había sabido que yo necesitaría este lugar. Los vecinos eran pocos y distantes al principio, pero uno a uno fueron apareciendo en mi puerta, ofreciendo herramientas, pan caliente, historias. Un anciano llamado Mateo me contó que mi abuela solía enseñar a los niños a leer bajo el gran roble detrás de la casa. Una joven llamada Clara trajo huevos frescos y me dijo que siempre había admirado la fortaleza de mi abuela. Yo era una de esas niñas, me confesó Clara una tarde, mientras me ayudaba a plantar tomates en el huerto que había comenzado a recuperar. Venía aquí 3 veces por semana. Mi familia no tenía dinero para libros, pero tu abuela me prestaba los suyos. Gracias a ella pude estudiar, salir de aquí, ver mundo. Luego volví porque entendí que este lugar tenía algo que las ciudades no tienen. ¿Qué?, pregunté curiosa. Tiempo, respondió simplemente. Aquí el tiempo no te persigue, camina contigo. Cada acto de bondad cosía algo dentro de mí. Me di cuenta de que no solo había heredado una ruina, había heredado un legado de amor, de resiliencia, de soledad que no era solitaria sino sagrada. Comencé a sentirme orgullosa de la tierra bajo mis uñas, del crujido de las nuevas tablas del suelo que coloqué yo misma, del aroma a romero que crecía silvestre cerca de la puerta de la cocina. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías que había encontrado en un baúl, descubrí una de mi abuela, sosteniendo un bebé. Al reverso, con su inconfundible caligrafía, decía: Elena, mi pequeña luchadora, 1985. La imagen me golpeó con una oleada de emoción. Nunca había visto esa foto. Nunca había sabido que ella estuvo presente en mi nacimiento. Las llamadas de Javier comenzaron a llegar una vez que conseguí instalar un teléfono fijo. Su voz sonaba diferente a través de la distancia, más suave quizás, o tal vez era yo quien escuchaba de manera distinta. Todo el mundo está preocupado, Elena, dijo en nuestra primera conversación. Desapareciste sin decir nada. Necesitaba espacio para pensar. Respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Estoy bien, estoy encontrándome a mí misma. Hubo un silencio, y luego, ¿cuándo volverás? No tenía respuesta para eso. No sabía si alguna vez volvería a la vida que había dejado atrás. Cada día que pasaba en Robledo, me sentía más conectada con algo que había perdido hace mucho tiempo. Una sensación de propósito, de pertenencia. No lo sé, Javier. De verdad que no lo sé. Lucía también llamó, finalmente. Su voz sonaba tensa, casi culpable. He vendido el apartamento, me informó sin preámbulos. Pablo y yo nos mudamos a Barcelona. Su empresa le ofreció un ascenso allí. No sentí nada, ni envidia, ni resentimiento, ni siquiera sorpresa. Era como si estuviera escuchando sobre la vida de una extraña. Me alegro por vosotros, dije sinceramente. Espero que seáis felices allí. Elena, dudó. Sobre la herencia. Si necesitas dinero, puedo ayudarte. Sé que esa casa debe ser un desastre y... Estoy bien, Lucía, la interrumpí. De verdad, la casa está... viva. Y yo también. Quizás fue mi tono, o las palabras que elegí.
pero hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Siempre fuiste la favorita de la abuela», dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no la escuché. No porque te diera más cosas, sino porque te entendía. Yo nunca la entendí, y ella lo sabía. Esa noche, pensé mucho en las palabras de mi hermana, en cómo las personas pueden vivir juntas durante años, y sin embargo habitar mundos completamente diferentes, en cómo mi abuela había visto algo en mí que ni yo misma había reconocido. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso a un otoño de colores imposibles, con las montañas ardiendo en tonos dorados y rojizos. Aprendí a recoger setas con los vecinos, a hacer conservas para el invierno, a reparar las grietas en las paredes antes de que llegara el frío. Una tarde de octubre, mientras limpiaba el desván, encontré una caja de madera tallada que no había visto antes. Dentro había más cartas, estas organizadas por fecha. La más antigua era de 1950, la más reciente de apenas unos meses antes de la muerte de mi abuela. Eran su diario, escrito en forma de cartas a personas que amaba, algunas vivas, otras ya fallecidas. Con manos temblorosas, busqué las que llevaban mi nombre. Había docenas, desde mi nacimiento hasta su muerte. Las leí una a una, sentada en el suelo polvoriento del desván, con lágrimas corriendo por mis mejillas. En ellas me contaba sus esperanzas para mí, sus preocupaciones, su orgullo por la mujer en la que me estaba convirtiendo. En la última carta, fechada 5 años antes de su muerte, encontré algo que me hizo temblar las manos. Mi querida Elena, había escrito, he tomado una decisión que quizás no entenderás ahora, pero espero que algún día lo hagas. El apartamento de Madrid irá para Lucía cuando yo me vaya. Ella lo necesita, no el apartamento en sí, sino la seguridad que representa. Siempre ha necesitado certezas, estructuras sólidas. Tú, mi pequeña soñadora, recibirás esta casa. No porque valga menos, sino porque vale más. Al menos para almas como las nuestras. Esta casa tiene historia, tiene raíces. Necesita manos que la cuiden, un corazón que la habite plenamente. Sé que Lucía la vendería en cuanto pudiera, y no la culpo por ello. Cada uno tiene sus prioridades, pero tú siempre has sabido ver lo que otros no ven. Siempre has sabido escuchar el susurro de las cosas viejas, el lenguaje silencioso de los objetos que han sido amados. Esta casa será un desafío. Te obligará a ensuciarte las manos, a aprender nuevas habilidades, a confiar en tus propias fuerzas. Te mostrará quién eres cuando nadie está mirando. Te enseñará que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en ubicaciones privilegiadas, sino en raíces, en significado, en paz. Quizás me equivoque. Quizás esta sea una carga demasiado pesada para ti. Si es así, véndela sin remordimientos. Pero algo me dice que encontrarás aquí lo que siempre has buscado sin saberlo. Un lugar donde ser plenamente tú misma. Un hogar que no sea solo un espacio para vivir, sino una extensión de tu alma. Te quiero, mi pequeña Elena. Siempre fuiste la que más se parecía a mí, no en apariencia, sino en esencia. Confío en ti. Confío en que sabrás qué hacer con este regalo imperfecto. Me quedé sentada allí durante horas, sosteniendo esa carta contra mi pecho. Estaba enfadada al principio. Enfadada porque nadie me había dicho nada. Porque mi abuela no confió en que yo entendería sus razones mientras estaba viva. Pero luego lo vi claramente. Ella me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. El apartamento era fácil, frío y transaccional. La casa era difícil, exigente, pero viva. Requería presencia, esfuerzo y amor, igual que ella. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que nunca se veían así en Madrid, comprendí por fin el verdadero regalo de mi abuela. No era la casa en sí, sino la oportunidad de descubrir quién era yo cuando todo lo superficial se desvanecía, cuando solo quedaban mis manos, mi corazón y mi voluntad. Lo que Lucía había ganado en espacio y dinero, yo lo había encontrado en raíces y significado. Y por primera vez desde que llegué a Robledo, no sentí que estaba escapando de algo, sino caminando hacia algo, hacia mí misma, hacia la mujer que mi abuela siempre supo que podía ser. El invierno llegó a Robledo, con una intensidad que nunca había experimentado en Madrid. La nieve cubrió los caminos y tejados con un manto blanco que transformaba el paisaje en algo mágico. Las mañanas amanecían con un silencio absoluto,
roto apenas por el crujir de mis pasos sobre la nieve fresca cuando salía a recoger leña para la estufa. La casa ya no era la ruina que había encontrado meses atrás. Con mucho esfuerzo y la ayuda de los vecinos, había conseguido reparar el tejado, sustituir las ventanas rotas e instalar un sistema de calefacción rudimentario pero efectivo. Tenía agua corriente, electricidad gracias a un generador que Tomás me había ayudado a instalar, y hasta un pequeño invernadero improvisado donde cultivaba algunas verduras resistentes al frío. Mis días tenían una rutina tranquila que nunca habría imaginado disfrutar. Me levantaba con el amanecer, alimentaba a las gallinas que había adoptado en otoño, preparaba un desayuno sencillo, y luego dedicaba horas a restaurar muebles antiguos que encontraba en el desván o que los vecinos me regalaban. Por las tardes daba clases de apoyo a los niños del pueblo, continuando sin saberlo la tradición de mi abuela. Una tarde particularmente fría de enero, mientras organizaba las cartas de mi abuela, encontré un sobre que había pasado por alto. Era más grande que los demás, sellado, y con una dirección en Madrid que reconocí inmediatamente: el bufete de abogados que había gestionado su testamento. Mi corazón se aceleró mientras lo abría con cuidado, como si contuviera algo frágil. Dentro había documentos legales y una carta escrita por mi abuela apenas un mes antes de su muerte. La carta comenzaba con las mismas palabras cariñosas de siempre, pero pronto su tono cambiaba a algo más serio, más urgente. Elena, escribía con una caligrafía menos firme que la que recordaba. Hay algo que debes saber sobre el apartamento que heredará Lucía. No es solo un bien inmueble. Es el resultado de una promesa que hice hace muchos años. Tu abuelo y yo lo compramos cuando éramos jóvenes, con la ayuda de los padres de él. La condición que nos pusieron fue que siempre permaneciera en la familia, que nunca se vendiera. Tu abuelo lo prometió, y yo lo prometí también. Sé que Lucía lo venderá en cuanto pueda. Siempre ha sido práctica. Siempre ha valorado el dinero por encima de las promesas. No la juzgo por ello. Cada uno tiene sus prioridades. Pero no podía dejar esta casa en sus manos, sabiendo que la vendería sin pensarlo dos veces, que arrancaría de raíz todos los recuerdos que hemos plantado aquí durante generaciones. El notario tiene instrucciones de entregar estos documentos 6 meses después de la lectura del testamento. Son las escrituras originales del apartamento, donde consta la cláusula que impide su venta durante 25 años tras mi fallecimiento. Lucía podrá vivir en él, alquilarlo, pero no venderlo. Sé que se enfadará cuando lo descubra, pero esta es mi forma de honrar la promesa que hicimos tu abuelo y yo. Esta casa, en cambio, es tuya sin condiciones. Puedes venderla si lo deseas. Puedes derribarla y construir algo nuevo. Puedes abandonarla y no volver jamás. Te la doy con total libertad porque confío en ti, en tu corazón, en tu capacidad para sentir el alma de las cosas. Sé que tomarás la decisión correcta, sea cual sea. Me quedé paralizada, con la carta entre mis manos temblorosas. El apartamento que Lucía había vendido tan rápidamente no podía ser vendido. El dinero que había obtenido no le pertenecía legalmente. Las implicaciones eran enormes y aterradoras. Durante días, caminé por la casa como un fantasma, debatiéndome entre llamar a Lucía o guardar silencio. Consulté discretamente con un abogado en Oviedo, quien confirmó lo que ya sabía. La venta era ilegal y podría anularse. Los compradores tendrían derecho a reclamar, y Lucía podría enfrentarse a serias consecuencias legales. Una noche, mientras la nieve caía silenciosamente fuera, tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana. Respondió al tercer tono. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro mundo. «Elena, qué sorpresa. ¿Va todo bien? Necesito hablar contigo», dije sintiendo cómo me temblaba la voz. «Es sobre el apartamento». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Lucía suspiró. «Ya lo sabes, ¿verdad? El notario me llamó hace unos días. No era la reacción que esperaba. No había defensividad, ni enojo, solo una especie de resignación cansada. ¿Qué vas a hacer?», pregunté. «No lo sé, Elena. Los compradores ya están instalados. Usamos el dinero para comprar nuestra casa aquí en Barcelona». Su voz se quebró. «Todo se está desmoronando. Pablo está furioso. Dice que debería haber leído mejor los documentos, pero estaba tan emocionada con la herencia que no presté atención a los detalles. Por primera vez desde que recordaba, sentí compasión por mi hermana. Siempre la había visto como la fuerte, la exitosa, la que lo tenía todo bajo control.
Ahora sonaba perdida, vulnerable. «Puedo ayudarte», me escuché decir, sorprendida por mis propias palabras. «Tengo algunos ahorros, no mucho, pero podría prestártelos mientras encontramos una solución». «¿Por qué harías eso?». Su voz sonaba genuinamente desconcertada. «Después de cómo te he tratado...». «Porque somos familia», respondí simplemente. «Y porque creo que la abuela no quería esto. No quería que acabáramos enfrentadas. Ella solo quería proteger una promesa». Hablamos durante horas esa noche, más de lo que habíamos hablado en años. Lucía me contó sobre sus problemas con Pablo, sobre la presión que sentía por mantener cierto nivel de vida, sobre sus dudas y miedos. Yo le hablé de mi vida en Robledo, de las cartas de la abuela, de cómo había encontrado una paz que nunca creí posible. Acordamos que vendería parte del terreno de la casa, una parcela que no afectaba al edificio principal ni al huerto, pero que tenía valor para posibles construcciones turísticas. Con ese dinero, más lo que ella pudiera conseguir, intentaríamos llegar a un acuerdo con los compradores del apartamento. Cuando colgué el teléfono, ya casi amanecía. Me sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado ir un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Durante meses, había alimentado un resentimiento hacia Lucía, convencida de que ella tenía todo lo que valía la pena. Ahora entendía que cada una había recibido exactamente lo que necesitaba. El apartamento había sido fácil, sí, pero también una trampa. La casa había sido difícil, pero también una liberación. Mi abuela, en su sabiduría, había visto más allá de lo evidente. Había entendido que a veces los regalos más valiosos vienen disfrazados de desafíos. En las semanas siguientes, me dediqué a explorar legalmente las opciones para vender parte del terreno. Descubrí que tenía más valor del que pensaba. Robledo se había convertido en un destino atractivo para turismo rural, y había empresas interesadas en construir pequeñas cabañas para visitantes. La idea de tener un poco de vida nueva alrededor me agradaba. La casa seguiría siendo mía, mi refugio, pero no estaría tan aislada. Una mañana de principios de primavera, mientras plantaba las primeras semillas en el huerto, recordé algo que mi abuela solía decir: «La tierra no guarda rencores, Elena. La riegas después de meses de abandono y aún así te regala flores». Quizás las relaciones humanas funcionaban igual. Quizás no era demasiado tarde para regar lo que había quedado seco entre Lucía y yo. Esa noche le escribí un largo correo electrónico, invitándola a pasar unos días en Robledo cuando el tiempo mejorara. Para mi sorpresa, respondió casi inmediatamente, aceptando la invitación. Su mensaje terminaba con unas palabras que me hicieron sonreír entre lágrimas. «Creo que entiendo ahora por qué la abuela te dejó la casa a ti. Tenía razón. Siempre la tuvo». La primavera llegó a Robledo con una explosión de color y vida que transformó el paisaje. Los cerezos florecieron en un espectáculo de blanco y rosa. Los prados se cubrieron de flores silvestres, y el aire se llenó del zumbido de abejas y el canto de pájaros que regresaban tras el invierno. Mi huerto comenzaba a mostrar los primeros brotes verdes, promesas de tomates, pimientos y berenjenas que cosecharía en verano. Mi vida había encontrado un ritmo que me llenaba. Por las mañanas trabajaba en la casa y el huerto. Por las tardes daba clases a los niños del pueblo, que ahora venían regularmente a estudiar bajo el gran roble, igual que habían hecho con mi abuela años atrás. Algunos fines de semana viajaba a Oviedo para vender mermeladas y conservas en el mercado local, utilizando recetas que había encontrado en los cuadernos de mi abuela. El trato con los compradores del terreno estaba casi cerrado. Habían aceptado un precio justo que me permitiría ayudar a Lucía con su problema legal y también invertir en algunas mejoras para la casa. Planeaba instalar paneles solares para ser completamente autosuficiente en cuanto a energía y quizás construir un pequeño estudio donde pudiera pintar, una afición que había redescubierto recientemente. Una mañana de mayo, mientras regresaba del pueblo con provisiones, vi un coche desconocido estacionado frente a mi casa. Un Audi negro, brillante y fuera de lugar en el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la silueta del hombre que esperaba en el porche. Javier, con un traje demasiado elegante para los caminos embarrados de Robledo, su coche arañado por los baches del camino como si no perteneciera allí. Lo observé desde lejos, con las manos aún sucias de trabajar en el jardín. Él miraba la casa, luego a mí,
con una especie de incredulidad que me hizo reír en silencio. «Elena», dijo cuando me acerqué, su voz una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. «Estás diferente». Lo estaba. Mi piel estaba bronceada por el trabajo al aire libre, mi pelo más largo y recogido en una trenza descuidada, mis manos encallecidas por el trabajo manual. Pero el cambio iba más allá de lo físico. Lo sentía en la forma en que me movía, en cómo sostenía su mirada sin sentir la necesidad de llenar el silencio. «Hola, Javier», respondí simplemente. «No te esperaba. Intenté llamar, pero tu teléfono... A veces falla la cobertura aquí», expliqué, aunque ambos sabíamos que era una excusa. Había días en que simplemente apagaba el teléfono, disfrutando del silencio, del privilegio de ser inalcanzable. Le invité a entrar, observando su reacción al ver el interior de la casa. La última vez que hablamos de ella, era una ruina abandonada. Ahora, aunque modesta, era un hogar. Las paredes estaban recién pintadas. Los suelos de madera pulidos brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas limpias. Había flores silvestres en jarrones de cerámica local, libros apilados junto a un sillón acogedor, un fuego suave crepitando en la chimenea a pesar de la tibieza del día. «¿Quieres un té?», ofrecí, dirigiéndome a la cocina, mi espacio favorito de la casa. La había renovado con mis propias manos, instalando estanterías de madera recuperada, donde ahora se alineaban frascos de especias y hierbas secas. Una vieja mesa de madera ocupaba el centro, con sillas disparejas pero cómodas alrededor. Javier me siguió, visiblemente incómodo. Parecía un extraño en un museo, temeroso de tocar algo. «Elena, yo...», comenzó, pero se detuvo cuando Carmen, mi vecina de 80 años, apareció en la puerta trasera sin llamar, como era costumbre en el pueblo. «Elena, querida, te traigo huevos frescos de mis gallinas». «Oh», se detuvo al ver a Javier. «No sabía que tenías visita». «Carmen, este es Javier, dudé, sin saber cómo presentarlo. ¿Exmarido?» Legalmente seguíamos casados, aunque llevábamos meses sin contacto. «Un amigo de Madrid», dije finalmente. Carmen asintió, con ese brillo de curiosidad en los ojos que prometía que todo el pueblo sabría de la visita antes del anochecer. Después de intercambiar algunas frases más, se marchó, no sin antes recordarme la cena comunitaria del domingo. «Parece que te has integrado bien», comentó Javier cuando nos quedamos solos, un tono difícil de interpretar en su voz. «Es diferente aquí», respondí, sirviendo el té en tazas de cerámica artesanal. «La gente se preocupa por los demás. Se ayudan. No es perfecto. Hay conflictos como en todas partes. Pero hay una sensación de pertenencia». Nos sentamos en el porche trasero, desde donde se veían las montañas y mi pequeño huerto. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era el silencio tenso de nuestros últimos meses juntos. Era un silencio tranquilo, casi resignado. «He venido a disculparme», dijo finalmente Javier, mirando su taza como si contuviera las palabras que buscaba. «Por cómo reaccioné cuando recibiste esta casa. Por haberte dejado marchar así. Por todo, supongo». Le miré. Realmente le miré. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Javier siempre había sido guapo de una manera convencional, con ese atractivo urbano y pulido que encajaba perfectamente en restaurantes caros y oficinas elegantes. Ahora parecía fuera de lugar, como una pieza de un puzzle diferente. O quizás era yo quien ya no encajaba en su mundo. «Acepto tus disculpas», dije sinceramente, pero no eran necesarias. Aquella noche, cuando me dijiste que me fuera, fue doloroso, sí, pero también fue un regalo. Me obligó a dar un paso que probablemente nunca habría dado por mí misma. «Podríamos intentarlo de nuevo», propuso, inclinándose hacia mí. «He estado pensando mucho, Elena, en lo que es importante, en lo que realmente quiero. Te he echado de menos. Nuestra vida juntos». «¿Qué vida, Javier?», pregunté suavemente. «¿La vida donde yo intentaba constantemente ser la persona que tú querías que fuera? Donde medíamos el éxito en ascensos y posesiones». «No era así», protestó, pero sin convicción. «Para mí sí lo era, y no te culpo por ello. Ambos elegimos ese camino, pero ahora he elegido otro». Me miró como si me viera por primera vez, como si la persona sentada frente a él fuera una desconocida. «Has cambiado tanto». «No,
Sonreí. No he cambiado. He vuelto a ser quien siempre fui, solo que lo había olvidado. Le mostré el resto de la casa, ahora llena de luz y libros y calidez. Le enseñé la cocina que restauré con mis propias manos, la habitación que pinté de amarillo, el jardín que planté con semillas del pueblo. Vi en sus ojos una mezcla de asombro y tristeza, quizás incluso un destello de envidia. Nunca imaginé que pudiera ser así, admitió cuando volvimos al porche. Cuando hablé con Lucía hace unas semanas y me contó que estabas ayudándola con lo del apartamento, que habías vendido parte del terreno, pensé que quizás estabas reconsiderando volver. ¿Hablaste con Lucía?, pregunté sorprendida. Nos encontramos por casualidad en Madrid. Ella estaba allí por el asunto legal. Hizo una pausa. Me dijo que deberías estar orgullosa de lo que has logrado aquí, que la abuela tenía razón al dejarte esta casa. No entendía a qué se refería entonces, pero ahora sí. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era la hora que más me gustaba, cuando el mundo parecía detenerse un instante antes de dar paso a la noche. ¿Te quedarás a cenar?, ofrecí. Puedo preparar algo. O podemos ir a la taberna del pueblo. Hacen una fabada asturiana que te haría olvidar los restaurantes con estrellas Michelin. Javier sonrió, pero negó con la cabeza. Debería volver a Madrid. Tengo una reunión temprano mañana. Cuando llegamos a la entrada, junto a su coche ahora cubierto de polvo del camino, nos miramos por un momento. No había ira ni resentimiento, solo la tranquila certeza de que nuestros caminos se habían separado definitivamente. «¿Eres feliz aquí?», dijo. No era una pregunta. «Lo soy», confirmé, de una manera que nunca entendí que podía serlo. «Me alegro por ti, Elena. De verdad». Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. No le pedí que se quedara, y él no pidió volver. Se marchó con el mismo silencio con el que había llegado, y yo volví a cuidar mis viñas, sintiendo como si acabara de cerrar un capítulo que nunca quise releer. Esa noche, sentada bajo las estrellas con una copa de sidra local, escribí en mi diario algo que mi abuela había escrito años atrás. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir. A veces, la mayor valentía es quedarse. Por primera vez, entendí completamente lo que significaba. Ha pasado un año. La cabaña ya no es una ruina, es un hogar. Mi hogar. El jardín florece con lavanda y tomates. Organizo lecturas de poesía bajo el roble. Los habitantes del pueblo se han convertido en mis amigos, mi familia. A veces me siento en el porche y escribo en los mismos cuadernos que usaba mi abuela. Los pájaros cantan más fuerte aquí, o tal vez simplemente los escucho mejor ahora. El otoño ha llegado a Robledo con una suavidad que contrasta con la violencia del invierno que se avecina. Las hojas de los árboles se han vuelto doradas y rojizas, creando una alfombra crujiente bajo mis pies cuando salgo a pasear cada mañana. Es mi época favorita del año, ese breve interludio entre el calor exuberante del verano y el frío austero del invierno. Un tiempo de cosecha, de preparación, de mirar hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Hoy he recogido las últimas calabazas del huerto. Son enormes este año, gracias a los consejos de Antonio, un agricultor jubilado que se ha convertido en mi mentor no oficial. Las he colocado en el porche, junto a cestas de manzanas recién recogidas de los árboles que he podado y cuidado durante meses. Mañana haré mermelada y conservas, siguiendo las recetas de mi abuela, pero añadiendo mis propios toques. He descubierto que me encanta experimentar en la cocina, mezclando sabores tradicionales con ideas nuevas. La venta de parte del terreno resultó mejor de lo que esperaba. Los compradores, una pareja joven de Bilbao, han construido 3 pequeñas cabañas turísticas que se integran perfectamente en el paisaje. Lejos de ser una molestia, los visitantes ocasionales han traído nueva vida al pueblo. Algunos compran mis mermeladas y conservas. Otros contratan a lugareños como guías para excursiones por las montañas. El acuerdo incluyó un camino de acceso separado para las cabañas, por lo que mi privacidad sigue intacta. Con el dinero restante, después de ayudar a Lucía con su problema legal, he hecho mejoras significativas en la casa. Instalé paneles solares que me proporcionan energía limpia. Renovamos el pozo y ahora tengo agua corriente que viene directamente de un manantial subterráneo. Construí un pequeño estudio en la parte trasera de la casa,
con grandes ventanales que dan al valle y las montañas, donde pinto casi todos los días. Pintar es algo que había abandonado hace años, convencida por Javier y por mí misma de que era una afición improductiva, un pasatiempo sin futuro. Ahora entiendo que no todo en la vida debe tener un propósito práctico o económico. Pinto por el simple placer de hacerlo, por la paz que me proporciona mezclar colores y plasmar en el lienzo la luz única de estas montañas, los rostros curtidos de los vecinos, las flores silvestres que crecen en los prados. Lucía vino a visitarme en verano. Llegó con su hijo de 5 años, Miguel, un niño curioso y sensible que inmediatamente se enamoró del campo. Pablo se quedó en Barcelona, ocupado con su trabajo, o quizás simplemente no quiso enfrentarse a la incomodidad de vernos juntas después de todo lo ocurrido. No pregunté, y Lucía no ofreció explicaciones. Los primeros días fueron extraños, ambas moviéndonos con cautela, como bailarinas que han olvidado los pasos de una danza familiar. Pero poco a poco, a medida que Miguel nos arrastraba en sus aventuras por el bosque, en sus descubrimientos de insectos y flores, las viejas tensiones se fueron disolviendo. Una noche, sentadas en el porche después de acostar a Miguel, Lucía me miró con ojos brillantes por las lágrimas. «Lo siento tanto, Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «por todo, por no haberme dado cuenta antes de lo que valía esta casa, por no haber valorado la sabiduría de la abuela». Le tomé la mano. Sus dedos, antes siempre perfectamente manicurados, ahora mostraban pequeñas imperfecciones, tierra bajo las uñas de jugar con Miguel en el jardín. «No hay nada que perdonar», respondí sinceramente. Cada una tenía su propio camino. La abuela lo entendió antes que nosotras. Me contó entonces sobre su vida en Barcelona, sobre cómo, después del desastre con el apartamento, había tenido que reevaluar muchas cosas. Pablo y ella habían pasado por una crisis seria, estuvieron a punto de separarse. Habían tenido que vender la casa que compraron con el dinero del apartamento y mudarse a un lugar más modesto. Pero curiosamente, me dijo, esas dificultades habían fortalecido su relación. Por primera vez tuvimos que enfrentarnos a algo juntos, como equipo, explicó. Antes, siempre era cada uno por su lado, compitiendo por ver quién tenía más éxito. Ahora es diferente. Cuando se marcharon, Miguel lloró, prometiendo volver pronto. Lucía me abrazó largo rato, sin palabras. Desde entonces hablamos regularmente por teléfono. Planea traer a Miguel para que pase parte del verano conmigo el próximo año, tal vez incluso las vacaciones de Navidad. Las relaciones en el pueblo también han evolucionado. Al principio era la nieta de Carmen, una forastera a quien observaban con curiosidad y cierta cautela. Ahora soy Elena, simplemente Elena, la que organiza lecturas de poesía bajo el roble cada primer domingo de mes, la que cuida el pequeño huerto comunitario que hemos creado en un terreno municipal abandonado, la que da clases a los niños y desde hace unos meses también a algunos adultos que quieren aprender a leer mejor o a usar un ordenador. He aprendido que el silencio no es vacío, que la soledad no es lo mismo que la tristeza, que empezar de nuevo no es un castigo, sino una invitación. Mis manos son más fuertes, mi corazón más tranquilo. Nunca esperé volver a enamorarme, no de alguien, sino de un lugar, de un pasado, de mí misma. Hace unos días, mientras limpiaba el desván, encontré una vieja máquina de escribir que debió pertenecer a mi abuelo. La limpié cuidadosamente, reemplazando algunas piezas oxidadas, y ahora descansa sobre el escritorio junto a la ventana de mi habitación. He comenzado a escribir mis propias historias, mezclando recuerdos y ficción, las leyendas del pueblo con mis propias experiencias. No sé si algún día alguien las leerá, pero disfruto del ritmo de los dedos sobre las teclas, del sonido mecánico que llena la habitación al atardecer. Esta mañana, mientras caminaba por el sendero que conduce al arroyo, me encontré con Mateo, el pastor más anciano del pueblo. Caminamos juntos un rato, en ese silencio cómodo que solo se alcanza cuando las palabras no son necesarias. Al llegar a un recodo del camino, se detuvo y señaló hacia la montaña. «¿Ves esa roca grande, la que parece una cabeza de águila?», preguntó. Asentí. Tu abuela solía subir allí casi cada día, incluso cuando ya era mayor. Decía que desde allí podía ver todo lo que importaba.
el pueblo donde nació, la casa que construyó con sus manos, el bosque que le daba leña para el invierno. Decía que era su forma de recordar quién era realmente. Esa tarde subí hasta la roca. El camino era empinado y difícil, pero cada paso me llevaba más cerca de algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo. Cuando llegué a la cima, sin aliento y con las piernas temblorosas, entendí perfectamente lo que mi abuela había sentido. Desde allí podía ver mi casa, pequeña pero sólida, con el humo saliendo de la chimenea en una línea recta hacia el cielo claro. Podía ver el pueblo, las pequeñas figuras de la gente moviéndose en la plaza, el campanario de la iglesia donde mi abuela se había casado. Podía ver los campos que habían alimentado a generaciones, el río que había proporcionado agua y peces, el bosque que había dado cobijo y calor. Y entendí que mi abuela me había dado mucho más que una casa. Me había dado un espejo, y en él encontré a una mujer que nunca supe que podía ser, valiente, independiente y hermosamente viva. En el camino de regreso recogí flores silvestres. Las coloqué en un jarrón de cerámica que había hecho en el taller de Clara, quien ahora me enseña el antiguo arte de la alfarería. Las puse sobre la mesa del comedor, bajo la fotografía de mi abuela que ahora preside la sala. Tenías razón, le dije a su imagen sonriente. Sobre todo, esta noche, mientras escribo estas líneas a la luz de una lámpara alimentada por el sol que recogieron mis paneles durante el día, siento una gratitud tan profunda que casi duele, por esta casa que parecía una ruina y se convirtió en un santuario, por este pueblo que me acogió como a una hija perdida, por mi abuela, que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, por la vida que he construido aquí, un día a la vez, con mis propias manos. He aprendido que a veces debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo mucho más hermoso de lo que podríamos haber imaginado. Y he aprendido, sobre todo, que el hogar no es un lugar, es un sentimiento, es donde puedes ser completamente tú misma, donde tus raíces pueden crecer profundas y fuertes, donde cada respiración se siente como un regreso. Mi abuela lo sabía, y ahora, finalmente, yo también lo sé.